Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que ustedes en casa se encuentren bien de salud. Y hoy les voy a impartir los temas virtuales, esperando que ustedes estén muy atentos para que puedan captar la explicación que les voy a impartir, chicos. Hoy día nos toca hablar acerca de la materia. Y vamos a ver qué nos dice la materia. La materia, por ejemplo, forma parte o son todos los objetos que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Que lo podemos ver, que lo podemos percibir a simple vista, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿yo soy una materia? Sí, soy una materia. Esta es una materia, por ejemplo, ¿no es cierto? Una roca, una mesa, por ejemplo, un clavo, las estrellas, por ejemplo, son materias, ¿no es cierto? Sino que tienen diferentes composiciones, por ejemplo, dice la materia, dice es cualquier cosa que ocupa, dice espacio y tiene masa, y está compuesto por átomos y moléculas, o sea, por partículas muy pequeñísimas que no lo podemos observar, ¿no es así? Y la materia justamente se va a dividirse en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras, por ejemplo, están los elementos y tenemos los compuestos, y dentro de las mezclas tenemos las heterogéneas y las heterogéneas. Luego vamos a ver, por ejemplo, las propiedades de la materia. La materia, justamente, ya te dije en un momento que la materia es todo lo que ocupa y tiene lugar en el espacio, ¿no es cierto? La materia tiene masa, y cuando hablamos de masa nos estamos refiriendo a la designación de las magnitudes físicas con lo que medimos las cantidades de la materia. ¿Y cómo lo medimos? Por ejemplo, en kilogramos. ¿Ya? Esa es la masa, a eso se refiere. Y justamente la medición se designa, ¿no?, por el Sistema Internacional de Unidades, que es el kilogramo. Y cuando hablamos, por ejemplo, chicos, de volumen, se entiende por volumen a una medida métrica que se puede definir como la extensión de un objeto, por ejemplo, en 3 dimensiones. O sea, que por ejemplo tenemos su longitud, ancho y altura. Entonces a eso nos referimos a su volumen. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad de la materia, la densidad, se refiere a la cantidad de materia que tiene un contenido, un espacio de un volumen determinado. ¿Ya? Eso es lo que refiere a la densidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la densidad. Por ejemplo, tenemos un vaso de agua, ¿ya? Un vaso de agua, y le echamos dentro del vaso de agua, por ejemplo, un huevo. ¿Y qué pasa con el huevito? Que se va a caer al fondo. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, le echamos un poco de sal? Entonces va a ser que ese huevito va a flotar hacia arriba, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que el agua es o la sal más densa, pues, ¿no es cierto? Y hace que se levante. Y cuando lo sacamos, por ejemplo, la sal, entonces el huevo se hunde hacia abajo. Entonces, a esos, chicos, nos referimos, por ejemplo, ¿no?, a las propiedades de la materia. Acá, por ejemplo, vamos a ver los estados de la materia, en que justamente los estados de la materia justamente dicen que se convierten, por ejemplo, en estado sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos, por ejemplo, del estado sólido de la materia, nos estamos refiriendo a algo que está duro, ¿no es cierto?, fuerte, resistente. O sea, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un hielo, ¿no es cierto? El hielo está duro, porque justamente está a temperaturas muy bajas, ¿no es cierto?, y se congela, pues. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un estado líquido, estamos hablando, por ejemplo, que se convierte, por ejemplo, en agua, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los estados gaseosos, nos estamos refiriendo a que justamente al vapor, ¿no?, a las aguas cuando se evaporan. Por eso aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, estamos viendo en el dibujo, ¿no?, un sólido, por ejemplo, un cubo de hielo. Estamos viendo, por ejemplo, el agua, el líquido, un vaso,
Y estamos viendo, por ejemplo, el estado gaseoso, cuando hay mayor temperatura, ¿no es así? ¿Qué pasa? El agua empieza a la ebullición. Y a la ebullición, o sea, a más temperaturas, el agua empieza a evaporarse, pues, se forma como un vapor, como un gasito. Eso, por ejemplo, concierne cuando hay temperaturas más elevadísimas, por ejemplo, ¿no? Y parte de las aguas se llevan a evaporar. Bien, chicos, vamos a ver los cambios de estado. ¿Ya? Vamos de los cambios de estado, por ejemplo, dice de la sublimación regresiva. Los cambios de estado, por ejemplo, tenemos la fusión, tenemos la solidificación, la condensación, la vaporización y la sublimación. Cuando, por ejemplo, hablamos de la fusión, su mismo nombre dice fusión, va a fusionar, es que es el paso de un sólido, o sea, de un sólido pasa a un estado líquido por medio de la energía térmica. Y cuando hablamos de la energía térmica, nos estamos refiriendo a algo natural. Por ejemplo, nuestro sol, nuestras temperaturas cuando son muy elevadísimas, entonces parte de las aguas se evaporan, pues, ¿no es cierto? Y se convierten, pues, en nubes y luego vienen las precipitaciones. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, ¿no?, el estado de fusión. Y cuando hablamos de la solidificación, es la transformación de un líquido a sólido, de un líquido a sólido. ¿Qué quiere decir O sea, hay un enfriamiento total. Por ejemplo, chicos, hablamos de en las alturas, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos los nevados, por ejemplo, chicos, ¿ya? Entonces, como aquí son las temperaturas son muy bajísimas, entonces se convierte, pues, en hielo. Entonces es la solidificación. Entonces dice que la solidificación es la transformación de un líquido a sólido por medio del enfriamiento, que es el proceso exotérmico. Y cuando hablamos del proceso exotérmico, estamos hablando, chicos, de la congelación. Se congelan estas aguas, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la condensación, vamos a hablar de la condensación, nos referimos al cambio de estado de materia que se encuentra en forma gaseosa. Se forma de estado gaseoso, se forma líquido. Entonces, como te comentaba hace un momento, ¿no?, las aguas se calientan, ¿no?, se vuelven gases, el vapor, y luego se forman las nubes, estas nubes se condensan, y luego vienen las precipitaciones, nuevamente viene el retorno de las aguas, que se convierten en gotas de lluvias. Eso se refiere a la condensación, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la sublimación, consiste en el cambio de estado de materia de sólido a estado gaseoso. De sólido a estado gaseoso, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el hielo seco, por ejemplo. El hielo seco. Este hielo seco, por ejemplo, no se derrite, no se convierte en agua, sino se va evaporando, por ejemplo. Por ejemplo, la nectalina, ¿no? ¿Conocen la nectalina? Unas canicas. Entonces tú lo pones, por ejemplo, en un lugar, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, y esa nectalina se va desintegrando, no se va a volver agua ni líquido, sino se va a volver como un vapor, como un gasito, que solo se va derritiendo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo a la sublimación. Y, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de lo que es la vaporización, estamos hablando de los gases calientes, de las temperaturas que justamente se convierten en las aguas, se convierten en vapor, se convierten en gases. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la creación de la materia de sustancias puras, los elementos químicos, ¿no?, los compuestos, que están juntamente compuestos, ¿no?, por la tabla periódica, ¿no? En el otro, por ejemplo, en el otro tema, ahí, por ejemplo, estamos viendo la clasificación de los elementos principales que lo conciernen, por ejemplo, ¿no?, en la tabla periódica. Y cuando, por ejemplo, hablamos en la tabla periódica, estamos hablando de los metales, los no metales y los gases nobles. Por ejemplo, en los elementos metales tenemos, por ejemplo, el sodio, que su símbolo es el Na. Estamos, por ejemplo, el aluminio, su símbolo es el Al, el cobre, el Cu, el estaño, el Sn, el magnesio, el Mg,
el plomo, el Pb, y el mercurio, el Hg. Ese concierne a los metales. Y cuando hablamos de los elementos no metales, hablamos por ejemplo de un azufre, que su símbolo es el S. Y cuando hablamos, por ejemplo, del yodo, de químicos, su símbolo es el I, ¿no? Y el hidrógeno, tenemos, por ejemplo, al N, que está representado así. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los compuestos, por ejemplo, tenemos los elementos compuestos, el azúcar, por ejemplo, es un elemento compuesto, el agua, elemento compuesto, el alcohol, por ejemplo, el butano, el amoníaco, el ácido sulfúrico y el cinabrio, si me equivoco, ¿ya? Entonces esos son los elementos, los metales, los metales y los compuestos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, en los no metales. Cuando hablamos, por ejemplo, de elementos no metales, hablamos de elementos químicos, ¿no? Que se caracterizan por ser buenos conductores, dice. Son buenos conductores de la luz, perdón, del calor, dice, y el color, y la electricidad, y poseen una alta densidad y son sólidos a temperaturas ambientales, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los elementos, por ejemplo, metales, como ya te dije hace un momento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos no metales, esto dice que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor, son muy débiles, ¿no es cierto? Y dentro de estos elementos, los no metales, está, pues como te dije, el oxígeno, el carbono, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los gases nobles, estos elementos tienen propiedades muy similares, ¿no? Como por ejemplo son gases monotómicos, o sea, son inodoros e incolores, o sea, no tienen sabor, no tienen color, ¿no? Y presenta una relativa química, dice, muy baja, ¿no es cierto? Y estos elementos químicos se pueden congelar, ¿no? A altísimas temperaturas de ebullición y solo pueden, dice, licuarse, dice, a grandes presiones, ¿no? Dentro de ahí, por ejemplo, ¿no? tenemos la clasificación de la materia. Tenemos, por ejemplo, las mezclas, las heterogéneas, las homogéneas y los disolventes y el soluto. Ahí, por ejemplo, dice las homogéneas, vemos, por ejemplo, dice que se observan los componentes a simple vista, lo podemos observar, ¿no? Y las homogéneas no se observan, dicen los componentes a simple vista, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos por ejemplo, son los disolventes, el disolvente más soluto es a disolución. Tenemos ahí, por ejemplo, la solución, soluto más disolvente, y cuando hablamos, por ejemplo, de un solvente, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El soluto, que es el azúcar, y el solvente, que es el agua, porque echamos, por ejemplo, ¿no? el azúcar o la sal, y ¿qué pasa con eso? Se va a desintegrar, ¿no es cierto? Y queda el agua queda pues un sabor salado o dulce, ¿no, chicos? Entonces esos son los componentes o la clasificación de los elementos químicos. Entonces ya sabemos, chicos, la materia, ¿no? La clasificación de la materia, tenemos los elementos, ¿no? Que justamente esto nos va a ayudar, nos hace que justamente todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros podemos percibir, son la materia, como te comentaba hace un momento, lo podemos observar a simple vista, o otros que son muy, muy pequeñísimos. Chicos, bueno, chicos, espero que esta pequeña explicación que estamos dando, ustedes lo pueden sacar provecho, ¿no? Y por último, como te comentaba hace un momento, ¿no? Las propiedades de la materia, que son inodoros o incoloros, acá específicos y generales, ¿no es cierto? Porque tienen color, tienen forma, tienen tamaño, tienen textura, ¿ah? La materia, claro, son diferentes colores, tienen diferentes formas, son cuadrados, son rectángulos, son más pequeños, tienen las texturas más suaves, otras más duras, la masa, por el peso, ¿no es cierto? La cantidad, el volumen, la cantidad de largo, ancho, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos, chicos, una idea, una noción de la materia, que justamente es un tema muy importante que ustedes deberían saber, ¿sí, chicos? Bien, chicos, esta pequeña explicación está por concluir, chicos, y espero que ustedes, chicos, lo puedan captar, ¿no?
y lo puedan ustedes estudiar, ya que más adelante también ya ustedes también ya vamos a tener las evaluaciones y hay tareas que te estoy dejando y reenviarlos para yo poder revisar de chicos. Chicos, cuídense, un abrazo y nos estamos viendo muy pronto.